Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita para hablar de sostenibilidad en Caracol Radio, en una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos nuevamente a Caracol Radio en su programa Caracol Sostenible. Bueno, señor, pues hasta el mes de septiembre más o menos se terminan las vacaciones de mitad de año de muchos colegios de las universidades y como siempre, pues hoy queremos dedicarnos al turismo sostenible. Siempre arrancamos aterrizando los conceptos de qué objetivos de desarrollo sostenible toca. A lo largo del programa vamos encontrando más ODS, pero a ver, aquí tengo varios. Trabajo decente y crecimiento económico. ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. ¿Qué ve ahí usted, profe? Pues Gabriel, que este es un sector realmente importante. Estamos hablando que maneja más de 11 billones del PIB mundial, más o menos estamos hablando casi el 10% de la economía global. O sea que es muy importante, también es un importante generador de empleo y por supuesto los objetivos de desarrollo sostenible han sido, digamos, seleccionados como uno de esos sectores tan importantes y por eso directamente podemos hablar en el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico con la meta de 8.9 que los menciona, lo voy a leer. De aquí al 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. También en el 12, como usted estaba diciendo, de producción y consumo responsable, hay unas que son de números y luego unos metas que tienen unas letras. Esas son como referencias o recomendaciones para los países. Y aquí podemos estar hablando que dice que elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos del desarrollo sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura en los productos locales. Y finalmente, en el 14, vida submarina, que también usted lo había mencionado, sí. Estábamos hablando que de aquí al 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y países menos adelantados obtienen en el uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. Así como usted ve, pocos sectores tienen referencias tan puntuales en esta nueva agenda de desarrollo al 2030. Bueno, señor, pues tenemos varios invitados el día de hoy. Natalia Ángel es experta en promoción de destinos sostenibles, directora de marketing del Grupo Tribu y es una organización dedicada al fortalecimiento del turismo sostenible en Colombia. Natalia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Bueno, ¿cómo entienden ustedes o cómo entiendes tú el turismo sostenible? ¿A dónde tenemos que llegar en la forma en que hacemos turismo en el mundo? Bueno, realmente el reto más importante con la comunidad en general es ayudar a entender que ese concepto de sostenibilidad es amplio. Como ustedes saben, normalmente se asocia con estas actividades de turismo que se ejercen en entornos naturales. Entonces, constantemente se confunde con lo que es turismo de naturaleza, con lo que es agroturismo, ecoturismo, turismo rural, pero es muy importante para nosotros porque nos hemos dado cuenta que esto no está tan claro, que el turismo sostenible en efecto va mucho más allá y que involucra componentes tan importantes como el bienestar sociocultural de las comunidades y como ese beneficio económico para las comunidades, no solamente el componente medioambiental que es tan importante. Entonces, eso hemos visto que es uno de los principales retos a nivel país para hacer claridad frente a los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes, de estos municipios y departamentos que no están tan fuertes en turismo, es el principal reto que encontramos. Bueno, también está con nosotros Daniel Calderón, es ecólogo, coordinador de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible y recientemente obtuvo el premio a la mejor ponencia del Consejo Global de Turismo Sostenible en Tailandia y vamos a hablar de este congreso. Daniel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gabriel, muchas gracias también al profesor Gustavo, a Natalia también un gran saludo. Pues gracias por la invitación. Pues arranquemos de lo básico y luego vamos a ir puntualmente a muchos otros puntos. ¿Cómo entender el turismo sostenible? Bueno, yo creo que como lo decía Natalia, no es tan fácil y yo creo que las estadísticas y los alcances que ha tenido el turismo sostenible nos han permitido darnos cuenta que pues realmente una cosa es decir que es el turismo sostenible y otra cosa es implementarlo.
En Colombia pues tenemos unas apuestas hacia la sostenibilidad bastante de pronto ambiciosas y hemos podido alcanzar en algunos temas la sostenibilidad, principalmente a veces en los temas económicos, que es lo más fuerte, pero todavía nos falta entender ese compromiso en cuanto a lo ambiental y lo cultural. Bien, profesor, ¿por dónde arrancamos esto? Bueno, Gabriel, yo creo que es importante que podamos ver que el turismo comienza a dividirse en diferentes sectores, como habían mencionado nuestros invitados, y que ese apellido de sostenible comienza a ser muy interesante, Sí. comienza a ser llamativo y eso hace pues que las empresas y en general los que pertenecen al sector comiencen a buscar ese tipo de temas. Por ejemplo, les tengo algunos datos como para que llamemos la atención al respecto. Hay un estudio que se llama el Sustainable Travel Report de Booking. Tengo la fecha del 2024. ¿Qué pasó tras la pandemia, digamos, con el turismo? Dice que el 75% de los viajeros globales expresan su deseo de viajar de manera más sostenible en los próximos meses. Entre las intenciones específicas dice reducir el consumo de energía, o sea que son cada vez más conscientes y utilizar modo de transporte más sostenible y sentirse también incluso culpables por las decisiones que toman. Bueno, Natalia, arranquemos con los pecados. ¿Cuál es el peor pecado que se cometen, sean operadores, agentes, hoteleros, en general, organizaciones de turismo? Bueno, pecados podemos mencionar mm, varios, por donde empezar. Primero, tenemos un gran reto todavía como país y es el tema de la formalización. A pesar de que tenemos un gran marco regulatorio que viene desde hace décadas, desde el 96 con la Ley General de Turismo, sus posteriores actualizaciones, a pesar de que tenemos planes sectoriales de turismo 2014, 2018, 2022, a pesar de que tenemos una política pública de turismo que fuimos pioneros en América Latina en este tema, tenemos todo un marco regulatorio, aún tenemos grandes retos en formalización. Algunos datos de ANATO, la agremiación de agencias de turismo del país, nos dicen que principalmente las agencias de viajes son pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas. Y dentro de las micro, más o menos el 85% está en la informalidad. Entonces yo diría que el primer gran reto es la formalización. Continuaría por temas de capacitación en destinos emergentes. Eso nos hace mucha falta. Los destinos emergentes que tienen un grandísimo potencial turístico, pero todavía no tienen las herramientas de conocimiento suficientes para gestionar verdaderamente esa gran riqueza turística. Y diría uno tercero, pero se lo dejaría a mis compañeros que seguramente que lo mencionarán. No Bueno. no nos puede quitar todo. Sí, no en eso. Bueno, Daniel, ¿usted por dónde lo ve? Y esta palabra pecado quizás puede sonar muy grande para lo que significa, pero pueden ser los errores o en lo que a veces no pensamos o no vemos. Sí, yo creo que a veces desconocemos las realidades territoriales que además son múltiples. Colombia es un país de contrastes. Colombia, una cosa es la apuesta que pueden hacer las grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, en ciudades como Cartagena, Bogotá, y otra cosa son las apuestas en sostenibilidad que puede hacer un pequeño hotel en el Bichada, en Puerto Carreño. ¿Sí? Y yo creo que para todos es la misma norma, para todos es el mismo objetivo, para todos es la misma, lo que se quiere lograr con la sostenibilidad, pero no todos tienen los recursos. Y yo creo que la sostenibilidad no solamente parte de una buena intención, ¿sí? De querer hacerlo, sino también de recursos y muchas veces recursos económicos, que muchas veces esos contextos territoriales pues tan difíciles en Colombia pues no le permite realmente implementar esas normatividades y alcanzar esas apuestas. Eso pasa en todo lado, no solamente en el tema de la cadena de valor en cuanto a lo que es los hoteles, sino también, por ejemplo, los guías turísticos. Una cosa es, por ejemplo, un campesino de la Sierra Nevada del Cocuy que hasta ahora llega a cuarto de primaria, pero quiere ser guía. Y otra cosa es un guía de turismo acá en Bogotá que, por ejemplo, alcanza sus estudios para obtener su tarjeta profesional. Entonces, desconocer realmente yo sé que la sostenibilidad también es una apuesta hacia los temas de calidad,
porque ese también se entiende desde esa perspectiva, pero yo creo que a veces desconocemos un poco esas necesidades propias de cada territorio, lo cual impide que se pueda realmente implementar eficientemente estrategias de sostenibilidad. Bueno, Gabriel, como están hablando un poco de los pecados, también sería interesante que pudiéramos ver qué está pasando. Las empresas en Colombia, en particular el sector de la industria turística, está comprometida. Ya hemos tenido aquí ejemplos demostrados con Anato y otros gremios que los veo muy interesados. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Están, digamos, reportando, están haciendo esfuerzos para tratar de lograr mejorar sus desempeños? En ese caso, yo creo que los que están, y podría decirlo así abiertamente, los que están más comprometidos con la sostenibilidad son aquellos actores, aquellas empresas que están relacionadas con los recursos, en este caso los hoteles. Los hoteles son los que más se están certificando en temas de sostenibilidad. Sí hay una tendencia en Colombia que empieza a aparecer, así como lo dijo Gabriel al comienzo, o lo dijo también el profesor Gustavo, en donde los turistas están seleccionando experiencias que sean sostenibles. Entonces, en el tema de los hoteles sí ha habido una apuesta en cuanto a certificación, en cuanto a tema de ahorro de agua, de energía. Yo creo que ahora falta un poco más que los destinos turísticos, y me refiero a grandes ciudades, por ejemplo, Bogotá. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos el destino turístico de la Candelaria como certificado con sostenibilidad. Pero pues no toda Bogotá como tal. Entonces yo creo que en ese sentido los hoteles están muy comprometidos, hay unos que están menos Daniel, comprometidos. perdón la interrupción, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué es o cómo se puede lograr estar reconocido o certificado en sostenibilidad? En los temas de sostenibilidad, los hoteles logran esa distinción en la medida que cumplan en Colombia con una norma técnica sectorial de turismo sostenible, que es la cual está aplicada para hoteles, ¿sí? Y esa es una norma que básicamente cumple con unos requisitos en cuanto a lo ambiental, que son, por ejemplo, requisitos de manejo de agua, manejo de luz, manejo de energía, residuos sólidos. Requisitos socioambientales, por ejemplo, con el tema de los trabajos, de que sean trabajos inclusivos, que los salarios estén bien, que estén acorde con lo que es pues una normatividad, y obviamente lo económico, que eso generalmente nos escapa en cuanto a la sostenibilidad. Pero mire, yo quiero volver con algo que nos tocaba Natalia Ángel, nuestra experta en promoción de destinos sostenibles, y es la informalidad. O sea, la informalidad en materia de no solamente de sostenibilidad, sino de seguridad para el turista, de entregar buenos paquetes turísticos, de que no tengamos los videos de cómo estamos tumbando a los turistas en Cartagena, en Medellín, en Cali, en cualquier sitio. Eso nos va mal y nos deja mal en el mundo. Esa informalidad puede matar, opacar muchísimo de lo que estén haciendo en sostenibilidad las grandes cadenas hoteleras, los grandes agentes de viajes o simplemente personas, porque es que hay desde la pyme, desde el que tiene un pequeño restaurante que mira la sostenibilidad, que utiliza productos responsables, que no le compra el pescado o el producto del mar a cualquiera. Natalia, ¿cómo hablar de esta informalidad, cómo atacarlo y cómo dimensionar correctamente el mal que la informalidad, el no pensar en sostenibilidad hace para la industria? Si yo empezaría dentro de todas las medidas que se deberían reforzar en los territorios, sobre todo en estos destinos emergentes, lo primero es la capacitación, porque nos encontramos con que en muchas oportunidades esos prestadores de servicios turísticos que aún no están formalizados entienden los procesos de formalización mucho más complejos y mucho más costosos de lo que realmente son. Entonces, lo primero es capacitación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? Que entiendan que hay una mano muy aliada, como son las cámaras de comercio en cada uno de los territorios. Lo segundo, que entiendan cuáles son los beneficios para ellos como prestadores de servicios turísticos. Esto genera confianza, esto abre puertas para que puedan entrar a negociar más fácilmente con agencias de viajes, con mayoristas. Esto mejora su imagen como prestadores de servicios turísticos. Esto les da acceso a mayores oportunidades de apoyo del gobierno. Entonces, que aprendan a ver también que no solamente es un gasto, que esto es un beneficio para el crecimiento de sus negocios. Yo quisiera complementar la visión también desde destinos emergentes de lo que decía Daniel. Sentimos que el compromiso por la sostenibilidad cada vez crece más desde estos destinos emergentes. Sí tenemos grandes retos, pero sí vemos operadores de turismo que cada vez comprenden más
que es que lo que más tienen que promover son esos recorridos, esas actividades turísticas conectadas con los conocimientos, con las tradiciones, con esos saberes culturales de cada uno de los territorios, que son más conscientes de que los protagonistas de sus historias son esas mujeres artesanas, esos contadores de historias de los territorios, esa gastronomía local. Yo pienso que sí hay desde los destinos emergentes un interés cada vez más creciente por volcar esa actividad turística hacia volver el protagonista la cultura y las tradiciones de cada territorio, y eso es muy rescatable. Natalia, retomar un poco acerca de los esfuerzos que vimos que se puede hacer. Digamos, no es tan sencillo como nos dijo Daniel, pues tener un hotel o tener una empresa que sea sostenible en temas de turismo, especialmente por los impactos que tenemos. Es que estamos hablando que el turismo genera más o menos el 8% de las emisiones globales de CO2. Solo el transporte aéreo genera el 49% de estas emisiones, y el 40% de los destinos turísticos están más visitados sufren de degradación ambiental. Entonces, ¿qué tan, o frente a esos impactos, Natalia, qué tan efectivos estamos siendo? ¿Esos esfuerzos, esos sellos, esas acreditaciones están permitiendo que se reduzca ese impacto, o solo estamos hablando de retórica? Yo sí pienso que hay unos esfuerzos que vale la pena mencionar, que podemos hablar más adelante de casos específicos de territorios que son conocidos y otros destinos que no son tan conocidos. Pero continuando con la conversación de de los retos, una de las formas también más importantes de impulsar la formalización en los territorios es que se siente ese trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, que lo público tenga un compromiso serio y honesto, por ejemplo, en temas de infraestructura, de conectividad terrestre, de las vías, de las carreteras, de los mismos aeropuertos, que facilitemos a ese turista que llegue a los territorios, porque si le estamos exigiendo a un prestador de servicios turísticos de un destino emergente que se formalice, que se formalice, que se formalice, pero al mismo tiempo él no está viendo la mano del Estado mejorando la infraestructura en su propio territorio, mejorando las telecomunicaciones, que se ve ese trabajo colaborativo y ese factor de gobernanza en el territorio, sí podemos estar como restringiendo el avance en materia de formalización y de acercamiento a la sostenibilidad. Bueno, yo quiero volver, Daniel Calderón, porque dentro de la información que tenemos es que obtuvo el premio a la mejor ponencia del Consejo Mundial Global de Turismo Sostenible en Tailandia. ¿Qué fue lo que llevó? Bueno, pues esa fue un reconocimiento que yo creo que no me llevo yo solo, sino también esa es una, digamos que una metodología, ¿sí? Que trabajamos con la Universidad Externado, con el profesor Freddy Ochoa, con Fontur también, ¿sí? Digamos con un conjunto de actores muy interesados en los temas de cómo limitar el número de turistas en atractivos turísticos. O sea, si la gente ve la masificación, pues la experiencia de una vez va a ser terrible, ¿sí? Y eso ya empieza a verse aquí en Colombia. Entonces, pues fue una propuesta muy de la mano de entender el fenómeno turístico más desde una sostenibilidad, más de los sistemas, más entendida también desde la participación de diferentes actores que permitan también hacer parte de una toma de decisiones que limite ese número de turistas y de unos compromisos y también de unos compromisos que tienen que asumir los destinos, los atractivos turísticos, pero también unas recompensas a través de poder limitar el número de personas. Digamos que ese fue básicamente como la propuesta que hicimos en Tailandia y recibió una nominación a la mejor propuesta en el Consejo Global de Turismo Sostenible. Como entrando en detalles, ¿qué exponían ustedes o sea, trataban un caso colombiano o es un caso en general lo que se llevaba ya en esta metodología? Nosotros para esta metodología estuvimos trabajando con el profesor Freddy Ochoa más o menos unos 6 meses, ¿sí? Con diferentes casos de estudio a nivel mundial. ¿Sí? Nosotros durante un tiempo hicimos lo que se llama en la academia un estado del arte, es decir, qué es lo que está pasando a nivel mundial con los temas de capacidad de carga. Teníamos ejemplos de muchos países, específicamente en Colombia.
Y a partir de eso hablamos con varias personas que son expertas en estas metodologías de capacidad de carga, ¿sí? Y que de todas maneras, a pesar de que existe muchas veces ese número que nosotros podríamos decir que es un número mágico que dice cuántas personas caben en un atractivo turístico, nosotros añadimos un par de dimensiones un poco más sociales, más económicas y más ambientales, las cuales gustaron mucho en el Consejo Global. Daniel, pero eso no es un tema fácil. Digamos, el limitar el acceso a los turistas, por un lado, digamos, puede reducir acceso a ingresos y también, por supuesto, molesta a los turistas, porque ya vemos cada vez más que cierran las playas y todo para cuidarlas, tienen que limpiarlas y que uno entiende, pero obviamente eso tiene sus restricciones, tanto económicas como sociales. ¿Cómo hacer? Generar incentivos para que pues, las empresas, las ciudades, los municipios, pues no lo vean como un problema, sino como una oportunidad de mejora. Sí, eso definitivamente no es lo fácil. Eso es No, es muy difícil porque diría uno que en Colombia, salvo parques nacionales, ningún lugar está restringido. No hay una capacidad de carga que se tenga. Parques nacionales, fíjense que hasta por costumbres indígenas tienen que dejarlo descansar. Entonces lo cierran un fin de semana, una semana, un mes o en una temporada. En el resto estamos enfrentándonos a propiedades privadas en muchos casos. En muchos casos sí, y yo creo que ahí lo privado sí, pues se restringe a una decisión propia de la persona que administre el atractivo y diga, bueno, yo mi experiencia del turismo que es masiva y esa es la experiencia que va a tener la gente y bueno, eso trae unos detrimentos y unos impactos en cuanto a la sostenibilidad. Pero en cuanto a lo que son atractivos públicos, sí hay una normatividad que exige que tengan una limitación en el aforo. Entonces, en ese sentido, tiene que ver algo con, nosotros trabajamos algo que se llama los recursos de uso común de una economista, Eleanor Ostrom, que trabajó cómo de todas maneras los recursos que son de libre acceso, de todas maneras tienen que tener una limitación y en cuanto se identifique cuáles son esos actores que usan el atractivo en cuanto a prestadores de servicios, agencias, guías, los mismos turistas, uno puede empezar a limitar el uso y tener buenas prácticas, ¿sí? Entonces, esa fue también una de las entradas que tuvo esta metodología. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, estamos con Natalia Ángel y con Daniel Calderón, pues vamos a hablar también de algo muy importante. No hacemos nada si tenemos los grandes operadores, hoteles, destinos turísticos, incluso países con una gran responsabilidad frente a la sostenibilidad de su turismo si el turista no es sostenible. Es la pausa, después volvemos en Caracol Sostenible. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita en Caracol Radio para hablar de sostenibilidad en una gran alianza con el profesor Gustavo Yepes. Entrar a encontrar culpables o responsables de la sostenibilidad en el turismo es una gran polémica que podemos tener y nunca vamos a llegar a una sola verdad, como en todo lo que tocamos en las ciencias sociales, no son ciencias exactas. Pero entonces, profe, para mí el turista es uno de los grandes responsables de acabar con la sostenibilidad que los privados pueden tener o los países pueden tener en momentos. No solamente las políticas públicas, el que las grandes compañías hoy tengan mucho más allá de un greenwashing, unas políticas de sostenibilidad importante y creo que somos más responsables de lo que creemos de tirarnos todo, profesor. Gabriel, comparto con usted la idea de que todos somos responsables y que de alguna manera cada cosa que hagamos aporta. Pero aquí me viene una historia interesante frente al que usted menciona. Eso se respondió en el año 86, porque hay un señor que se llama Jay Westervelt. El señor Westervelt estaba estudiando su doctorado en las Islas Fiji. Y entonces entró de casualidad a pasar por un hotel, a comer, a desayunar algo, y encontró, digamos, los inicios de lo que se conoce como greenwashing. Lo que hicieron aquí fue encontrar en ese hotel que ponían unos mensajes diciendo que por favor no lavaran las toallas todos los días para pues, lograr que el medio ambiente se cuidara y ese tipo de cosas. Él regresó a Nueva York, a su casa, a pensar en el tema y años después un amigo le pidió que escribiera para un artículo en un periódico y él recordó la historia y mencionó por primera vez la palabra greenwashing, porque lo que encuentra es que había un hotel enorme con unas afectaciones gigantescas a las playas, a los recursos naturales y creía que la culpa, digamos, de ese efecto era del señor que iba al hotel y que no botaba la toalla, dejaba la toalla en el piso y usaba todos los días una toalla diferente. Y entonces aquí
es muy importante porque ese concepto de greenwashing nace en la industria hotelera, en la industria turística. Y entonces, por eso creo que si bien es importante lo que hacemos cada uno de nosotros y nuestra conciencia, es más importante todavía lo que hacen los grandes efectos de las grandes compañías, que cada pequeña decisión pues genera unos impactos significativos. No importa cuántas toallas, cuánta carne, cuántas cosas deje de hacer, deje de respirar, como lo habíamos hablado durante el Mundial. Cada jugador que va en su propio avión o el presidente de la FIFA que recorrió por cada uno, en cada 3 días o cada día 3 destinos, pues ya la cosa cambia de una manera importante. Sí, yo estoy de acuerdo en que al hotel le queda más fácil no lavar las toallas todos los días y tiene un gran ahorro y lo puede pintar de verde. Natalia Ángel, ¿cómo ves esto entre... ¿Son los países, son las grandes corporaciones? ¿Quiénes son los responsables o somos los turistas? Sí, definitivamente esto, para que la ecuación sea favorable, necesita el aporte de todos. Definitivamente el rol del turista es cordial, pero si nosotros hacemos el ejercicio práctico de pensar en cuando viajamos a otros destinos, sin mencionar algunos destinos internacionales, cuando uno llega al destino como turista, uno inmediatamente, consciente e inconscientemente, adquiere ciertos comportamientos porque lee las señales, los comportamientos y la normatividad explícita e implícita que le impone el destino, el alojamiento, el relacionamiento que uno ve entre los actores. Lo que quiero decir es que nosotros como prestadores de servicios turísticos, como gobierno, como destino, somos altamente responsables por educar a ese turista, por decirle al turista, desde el momento en el que está comprando su tiquete aéreo, desde el momento en que está considerando a dónde viajar, qué tipo de destino es Colombia, qué prácticas puede desarrollar en Colombia, qué prácticas no debe desarrollar en Colombia, qué tipo de entretenimiento le queremos ofrecer y qué entretenimiento no le queremos ofrecer. Entonces, si bien es cierto, el turista juega un papel preponderante, no destino, yo pienso que tenemos la sartén por el mango y nos hace falta mucho más educar a ese turista. Hay unos ejercicios muy interesantes, se me viene a la mente una entidad que se llama Compás Urbano en Medellín, en donde tiene unos códigos de conducta que desde el principio que le llega el cliente a su recorrido turístico, se los enseña. Hay comunidades que se unen por completo a rechazar a ese turista que le deja basura, a ese turista que no le valora su manifestación cultural. Entonces nosotros pienso que tenemos la sartén por el mango para educar mucho más a ese turista. Esto de la educación no solamente nos atañe cuando tenemos un tema como el turismo, sino en general cuando estamos hablando de todas las prácticas que tienen que ver con los ODS. Pero volvamos sobre los responsables, sobre quiénes tenemos más la culpa o no. Está claro que esto es de todos. El mundo es de todos. O sea, lo hacemos o lo deshacemos todos juntos. Sí, yo también creo que esto, pues, el turista juega un rol bastante importante en cumplir el tema de la sostenibilidad. Pero Y perdone que lo interrumpa y voy con usted también, profe, pero el turista también tiene un rol mucho más allá de lo que estamos hablando. ¿Y a qué me refiero? El turista es el que le debe decir al hotel cuando está viendo un greenwashing y cuando está viendo que no tiene de verdad prácticas sostenibles. El turista también debe tener una educación que lo lleve a decirle, oiga, esta práctica, esto está desperdiciando mucho. Debería ir un poco más allá, pero que además veamos que el hotel, la aerolínea, el prestador de servicios turísticos, como que tome nota de la observación del que está viviendo ese turismo. sí, totalmente. Yo también creo que el turista, pero también asimismo, yo creo que observando cómo es el desarrollo del turismo en Colombia, nos hemos dado cuenta que el turista, hemos aprendido a viajar en Colombia. Es que ser turista es aprender a viajar. Y yo creo que ahí a los estudiantes de turismo siempre le recalco eso en mis clases. O sea, uno primero, antes de aprender a servir, a gestionar y planificar el turismo, yo creo que también tiene una responsabilidad de aprender a viajar desde las prácticas personales.
Y yo creo que en Colombia ya estamos aprendiendo a viajar, estamos aprendiendo a valorar, a ir a tener experiencias que podrían ser más auténticas, como lo dice Natalia, experiencias en donde también hay un compromiso de los operadores turísticos, de las agencias, de los hoteles, en que la sostenibilidad y asimismo, así como lo dices Gabriel, pues los turistas son veedores y muchas veces llaman la atención a esas malas prácticas que pueden tener los destinos y los atractivos turísticos. Y Gabriel, si nos vamos un poco, ponernos un poco más teóricos, yo creo que Daniel ahora planteó algo interesante sobre la profesora Eleonor Ostrom. De alguna manera, y aquí podemos ver ese debate, ese dilema que tenemos entre lo privado y entre lo público. Entonces, digamos, estamos más llevados, en general, la política, la cultura, sobre el señor Garrett Hardin, ¿no? La tragedia de los comunes, que si no se privatiza todo se va a acabar. Y también tenemos enfrentado a eso a la señora Premio Nobel de Economía, la señora Eleanor Ostrom, que planteó el gobierno de los comunes y demostró cómo sí podíamos manejar recursos que son de todos de una manera eficiente. Entonces yo creo que teníamos que comenzar, es un cambio más de mentalidad, de dónde estamos pensando que podemos resolver los problemas. Y en los temas de sostenibilidad tenemos claro que de manera individual no los vamos a poder hacer por todo lo que ustedes están diciendo. Pero es importante también establecer, digamos, esos niveles de responsabilidad con el alcance que corresponde, porque siempre, y yo insisto y hemos lo discutido aquí todo el tiempo, que tiene que ver que no le podemos decir al pobre consumidor que deje de comer y que deje de respirar para que otros se gasten todos los recursos en unas pocas horas. De acuerdo. Oye, quería tocar ahora el tema, Daniel, aprovechando que es ecólogo, porque tenemos que cuidar la biosfera, definitivamente. Los seres vivos, de lo que comemos, de lo que vivimos, la parte viva que tiene este planeta. Pero tenemos que encontrar también un equilibrio, y también lo hablaremos con Natalia Ángel, en que sí, una reserva natural, pues muy bonito tenerla, hace parte del equilibrio, pero queremos disfrutarla. También tiene que estar al alcance, no del turista, quitémosle en un momento la palabra turista, del ser humano, del poder disfrutarla, verla, vivir lo que tenemos. Un equilibrio bastante difícil porque los ecosistemas se alteran de gran manera simplemente por la intervención de un humano. Esas especies animales se van a trastear, tenemos el calentamiento global, los pisos térmicos han venido cambiando. Empecemos a hablar de ese equilibrio, de ese turista o de ese habitante que tiene derecho a pasar por ahí. Sí, ese es un tema bastante polémico, Gabriel, y es muy interesante, y eso es algo de lo que he trabajado en mis investigaciones, y es el tema de las áreas protegidas. Colombia, el 11% es un área protegida, el 11% del territorio nacional es un área protegida, y uno siempre cuando piensa área protegida, no es, ya es directamente un área con vocación turística, y no lo es, ¿sí? De ese 11%, realmente creo que menos del 1% tiene vocación turística, y que lo sea, pues claro, pues uno quisiera ir a lugares como el Parque Nacional Natural Chiribiquete, que es hermosísimo, 2 millones de hectáreas, pero que no tiene la vocación turística porque no tiene la infraestructura, porque no tiene las condiciones, porque las comunidades que están allí, no solamente el tema ambiental, sino el tema cultural también es muy frágil, ¿sí? Entonces, yo muchas veces, a mí me gustaría que pudiéramos recorrer más Colombia y sobre todo esa Colombia que decimos la Colombia oculta, la Colombia que encierra todo este patrimonio y esta biodiversidad. Pero yo creo que hay que ser cautelosos en el sentido en que a mí me gustaría que lo pudiéramos hacer, pero en la medida en que lo pudiéramos hacer de una manera planificada, gestionada, que pudiera realmente recibir a las personas sin que las personas llegaran a hacer impactos en esos lugares. Entonces, pues Colombia tiene un gran potencial. Somos número en biodiversidad a nivel mundial en muchas cosas, en aves, en mamíferos también de los primeros lugares, pero yo creo que sí hay que ser cautelosos, pero se puede hacer. Tampoco es algo que sea imposible. Yo creo que en Colombia hemos aprendido muchísimo y eso yo creo que se lo debemos mucho a entidades como parques nacionales, a aprender a hacer turismo responsablemente en áreas protegidas. Me encanta que tenemos aquí la academia y también pues la vida real del turismo. Natalia, desde el Grupo Tribo, ¿cómo ven ustedes el acercamiento a estos parques nacionales naturales, a la veda que pueda haber sobre unas especies que consumimos? ¿Cómo se vive desde la industria turística? Sí, yo complementando el aporte que hace Daniel, quisiera poner la referencia de Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena. Realmente si uno se pone a leer
el reglamento específico que tiene este parque, que seguramente que lo conocen muchos de los oyentes, es una cantidad de normas, de momentos, de áreas en las que sí se pueden desarrollar ciertas actividades, pero otras no, cómo se desarrolla la guianza, cuáles son las temporadas, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las limitaciones. Esa es una referencia que podemos poner como país que cada vez se complementa más y se le dice al turista, no, acá hay un equilibrio entre su disfrute, pero también una biodiversidad y unos recursos naturales que proteger. Aquí no hay unos intereses por encima de otros. Aquí es un equilibrio de todos los actores que establece precisamente el turismo sostenible, que es el viajero, la industria, los recursos naturales, ese entorno y las comunidades. Entonces, pienso que tenemos algunos referentes que podemos rescatar como país que nos hace falta, pero sí tenemos referentes importantes de esa educación al turista y de esa restricción que nos hace falta ponerlos en sitios que hablábamos que exceden la capacidad de carga, como es el caso, por ejemplo, de Comuna 3 en Medellín, de Guatapé, algunos sectores de Huila, bueno, algunos territorios del país que ya se nos están empezando a salir de las manos, pero sí pienso que tenemos unos referentes positivos en cuanto a la protección y la limitación del comportamiento del turista para proteger esa biodiversidad y sus recursos naturales. Hoy me voy a quedar con una palabra que acabas de decir y que es muy importante, equilibrio. Yo creo que es la gran palabra que nos tiene que llevar, profe. Sí, Gabriel, me gustaría que pensando en ese equilibrio habláramos del sobreturismo, el turismo explotador, ese que hace que, y no sé, como en Venecia, que ya la gente no quiera saber nada o se salga de la ciudad, o en Barcelona. ¿Y quién es el culpable? ¿La gran industria turística o el turista? Digamos, también el turista también se excede, ¿sí? El sobreturismo somos nosotros mismos, somos los que escogemos cuál es el destino que está de moda o que está en boga. Y ahí sí, como los grandes problemas del mundo. Si hay oferta, hay demanda. O al contrario, y si hay demanda, hay oferta. Pero uno debe ser muy estratégico para evitar ese turismo en su país, en sus ciudades. Porque lo que estamos viendo es que no están dejando mucho de dinero, sino más problemas. Entonces, ¿cómo creen que se debe manejar eso? Y voy a ir más allá, aunque no es el tema, porque hoy estamos hablando de un turismo sostenible. Fíjense cómo en España, en Madrid y en Barcelona ya están peleando contra los turistas. Se encareció, Claro, esto es para otro programa, ese es el punto. Se encareció la vida de ellos por el sobreturismo. Precisamente llegan a Medellín. Los arriendos son imposibles, conseguir habitaciones en los hoteles se ha encarecido por el sobreturismo que tenemos, pero lo estaba interrumpiendo y este es para otro programa. Sí, pues analicemos eso un poco, cuéntenos qué hacer, qué hace un país, qué hace una ciudad o municipio para tratar de evitar eso, porque aquí también tenemos ejemplos cercanos, Villa de Leyva, no sé. Mire cómo la sobrecarga no solamente lo estamos viendo en la sostenibilidad de lo ecológico, sino de los precios alrededor de. Y creo que es algo muy importante de entender y de qué tan lejos podríamos estar de entender una sobrecarga y de tomar medidas reales. Bueno, Colombia... Fácil no es, la pregunta se hace muy fácil. Sí, solucionó el problema de las la pregunta es de una vez, sí, solucióneme esto. Sí, claro. Y yo creo que ahí lo dijo el profesor Gustavo, el tema esto es de varios actores, no solamente, sí, también concuerdo que de pronto el turista tiene bastante porque pues responsabilidad en esto, pero yo creo que también la oferta, también, sí, no solamente la demanda, sino la oferta. Hoy en día se está hablando mucho también del turismo regenerativo. Hoy en día digamos que el turismo sostenible es como el primer esfuerzo hacia ese equilibrio que tú llamabas. Pero hoy en día se empieza a hablar de la regeneración y ya hay experiencias turísticas, tipologías de turismo que trabajan en esa regeneración. Una cosa es, por ejemplo, ir a un lugar y esperar encontrarlo igual como se visitó 10 años después. Y otra cosa diferente es 10 años después volver a ese lugar y encontrar ese ecosistema regenerado. ¿Sí? Es decir, con muchísimas más aves, y eso está pasando en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, Parque Nacional Natural Chingaza. Desde que hacen Chingaza, todos los bogotanos tomamos el agua del Parque Nacional Natural Chingaza. Es casi el 80% del agua, y se hace turismo, ecoturismo, ¿sí? En ese parque... Mire cuántos años de educación dedicados a Chingaza, de la empresa privada, del gobierno distrital y del gobierno nacional, del mostrar los osos, de mostrar algunos venados. Fue mucho tiempo de educación, que creo que es a lo que hemos llegado siempre acá, para que respetemos Chingaza, para que cada vez que uno diga Chingaza diga, cuidado, esto es una reserva.
no solo de los bogotanos, es del mundo, es de frailejones. Exacto. La educación es fundamental para ese turismo regenerativo. Sí, mira que la educación, pero ahí también tenemos a un Estado consolidado, De fuerte, acuerdo, bien. que trabaja en pro de la conservación. Ahí está también el acueducto de Bogotá, pero también están las comunidades rurales. Está Corpo Chingaza, por ejemplo, que es una comunidad rural de campesinos que trabaja en pro de la conservación. ¿Sí? Esto es una alianza que hoy en día se conoce como Parques con la Gente. Parques con la Gente significa parques trabajando de la mano con estrategias viables de sostenibilidad, como por ejemplo es el ecoturismo. Y yo me refería al tema de la regeneración porque hace unos años uno iba a Chingaza y podía ver en algunas ocasiones los venados, pero hoy en día, gracias al esfuerzo y los resultados de la conservación, se pueden ver osos de anteojos. Acuerdo. Uno pensaría que después del turismo cada vez el ecosistema va a estar peor, pero no, todo lo contrario, está regenerándose. Pero yo creo que tocan algo muy importante que es la apropiación. Y la apropiación, Natalia, nos ayuda con la informalidad. El día que sentimos eso como nuestro, pues nos convertimos también en actores de la protección de esos sitios de turismo y trabajamos del lado de la legalidad. Nos convertimos en prestadores de servicio y hoy se adelanta desde diferentes gremios y gobierno nacional, desde Fontur, grandes campañas para esos informales, Natalia. Sí, los primeros veedores del territorio, de la protección de los recursos naturales, de la cultura y del bienestar social de las poblaciones es la misma comunidad. Por eso es tan importante que esos programas lleguen, yo repito, a estos destinos emergentes, porque en los destinos más fuertes, más reconocidos, los destinos tradicionales llegan más fácil este tipo de información. Pero en esos destinos emergentes es muy importante hacer claro que los primeros veedores son ellos, que no es sentarse a mirar quién nos va a venir a proteger nuestros recursos naturales y nuestra comunidad, sino que somos nosotros mismos. Yo pienso que nosotros ya tenemos un interés marcado de un turista que quiere hacer las cosas bien, complementando las cifras que se decían al principio del estudio de Booking. Esos estudios de Booking, cifras recientes, han demostrado que más del 70% de los viajeros están dispuestos no solo a no generar un impacto negativo en los destinos, sino a dejarlos mejor de lo que encontraron. Bueno, Entonces, profe, del absurdo a la reflexión siempre cierra nuestro caracol sostenible. Bueno, Gabriel, me acordó usted del frailejón Ernesto Pérez. Sí, Lo tuvimos sí, aquí, sí, hombre. aquí alguna vez. Bueno, no les voy a dañar las vacaciones, no se preocupen. Yo sé que usted es un turista profesional. Pero sí es importante pues saber, ya todos sabemos mejor que cada vez es más accesible el turismo, ¿cierto? Y ese acceso es muy bueno porque genera crecimiento, inversión, empleos de trabajo, pero también, como hemos hablado, impactos significativos en el medio ambiente, en el agua, en las ciudades, en las comunidades. Y les voy a dar algunos datos que son claros. La ONU Turismo en el 2024 dice que hay cerca de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales. Estamos hablando que ya superamos los problemas de la pandemia de su momento. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo en el 2005 dice que el turismo representó, como habíamos hablado, casi el 10% de la economía mundial y contribuye con más o menos 11,6 billones de dólares al PIB global. Y el Banco Mundial estima que cerca de 357 millones de empleos se generaron en el 2024, es más o menos 1 de cada 10 empleos en el mundo. Entonces, es significativo y creciendo, que ahí está el problema, porque miren ustedes, un estudio que publicó Nature Communication se estimó que en el 2019 el turismo generó cerca de 5.2 gigatoneladas de CO2, más o menos el 9% de las emisiones de CO2 producidas por todo el hombre. Más o menos el turismo es el 10% de todo, para que hagan cuentas. ONU Turismo advierte que si no cambia el modelo actual, las emisiones de CO2 de transporte turístico podrán crecer de un 25% más del 2016 al 2030, en pocos años. Y en tema de agua, un informe que se llama Water Management in Tourism del 2024 sobre gestión del agua señala que hoteles, restaurantes y actividades recreativas son usuarios clave del recurso y que en 2019 cerca del 70% del agua consumida por el sector turístico fue extraída en regiones con alto y medio estrés hídrico. Y finalmente, ONU Turismo advierte que el sobreturismo genera molestias, como hemos hablado, y rechazo de comunidades locales. Entonces estamos viendo que el turismo es una ilusión para muchas personas, donde me incluyo,
por supuesto, queremos conocer otros lugares, otras culturas, otras comidas. Es positivo para el crecimiento económico, para la inversión, para el trabajo, como lo mencionamos, pero una contradicción enorme. Espera crecer y espera crecer sin límites, que es el problema que hemos hablado aquí siempre sobre la sostenibilidad y el crecimiento que parece que se enfrentan. Entonces, tenemos que identificar eso, y no propongo, por supuesto, que no nos vayamos de viaje, que no visitemos otros lugares y que no disfrutemos la naturaleza, pero la pregunta sería, para que se vayan con una reflexión estas vacaciones, ¿puede ser sostenible un turismo cuyo principal objetivo es crecer cada día más? Pues al final, si no hacemos turismo sostenible, no vamos a tener a dónde ir a hacer turismo. El minuto final para Natalia Ángel, nuestra experta en promoción de destinos sostenibles, después de esta buena discusión y buena charla que hemos tenido hoy en Caracol Sostenible, Natalia. El país cuenta con condiciones favorables, con una oferta turística, unos recursos naturales, unos atractivos turísticos que son únicos en el planeta, pero también cuenta con una voluntad a lo largo de diferentes gobiernos para regular cómo se debe hacer un turismo sostenible en Colombia. Tenemos la voluntad de prestadores de servicios turísticos, de muchas de las grandes marcas de la industria turística comprometidas con el turismo sostenible. Yo pienso que lo podemos lograr, y lo podemos lograr con una varita mágica que le pongo el nombre de gobernanza. Muy bien, muchísimas gracias a Natalia Ángel. Profe Daniel Calderón, finalmente su reflexión. No, mi reflexión es, démonos cuenta que tenemos un país hermoso, tenemos un país único, es un país que tiene muchos privilegios en cuanto a su belleza natural y en cuanto a su riqueza cultural. Aprendamos a viajar, y hoy en día podemos tener un montón de estrategias y de facilidades para viajar a esos lugares que además son únicos, no están masificados y tienen una apuesta bastante interesante. No hay que irse siempre al mismo lugar, podemos pasar vacaciones en otros lugares, y yo creo que ahí estamos contribuyendo a la sostenibilidad, aprendiendo a viajar también. Bueno, pues se trata de tener estas charlas informativas para muchos, para que tomemos decisiones más inteligentes cada vez que tenemos cualquier comportamiento en la vida, en este caso el turismo. Profesor Gustavo Yepes, mil gracias a nuestros invitados. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Feliz resto de día para ustedes.